Alituta, Ñukanchi Fiscalía Provincial de Orellana, Runa Yakunaman, Rimachinani. Rimaykuna suma kawsayta charina, Ñukanchi Ruyaykunata Uyakuta Kani. Buenas tardes con todos los asistentes. La tarde de hoy estamos reunidos para conocer el informe de rendición de cuentas del doctor Luis Sebastián González Moncayo, fiscal provincial de Orellana. Es importante señalar que este informe ha sido construido con las inquietudes y sugerencias de la sociedad civil y sus intereses particulares en el accionar de la institución, de manera que en la presentación que se verá a continuación constan las respuestas que la Fiscalía Provincial de Orellana ha preparado para solventar estas dudas. Al final, tendremos un espacio para que, de manera ordenada, se pueda aclarar o precisar datos sobre la exposición. Para las personas que nos siguen por Facebook, por favor, dejen sus preguntas en los comentarios. Así podremos responderles posteriormente. Quienes nos acompañan por el webinar podrán levantar la mano y escogeremos las preguntas representativas para que el doctor pueda responderles en vivo. Con este preámbulo, es un gusto presentar al doctor Luis Sebastián González Moncayo, fiscal provincial de Orellana. Muy buenas tardes. A nombre de la Fiscalía Provincial de Orellana, en nombre de los servidores públicos de esta institución, les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que comparten este proceso de rendición de cuentas de modo telemático. Gracias por su presencia y para este evento de mucha importancia me voy a permitir a presentar una radiografía del estado actual de la institución, de tal manera que ustedes puedan tener una concepción mucho más clara del estado que se encuentra la institución. El Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 282, nos señala la obligatoriedad de efectuar esta presentación a la ciudadanía. Y en ese mismo sentido, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana lo señala en el artículo 89, es decir, la presentación sistemática de las actividades que cumplen las instituciones públicas. Para esta presentación, la Fiscalía vamos a hacer uso de los tres ejes, como es el de transparencia, efectividad e innovación, que son los ejes de gestión de la institución. El primer eje, que corresponde a transparencia, que se refiere específicamente a la lucha contra la corrupción. El eje de efectividad significa el fortalecimiento de los procesos de atención al usuario, cobertura y la gestión institucional. Y por último, el eje de innovación, que significa el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Actualmente, la Fiscalía Provincial de Orellana, en su estructura orgánica, cuenta con 12 fiscalías, 4 unidades administrativas. De este grupo de 12 fiscalías, 8 corresponden a multicompetentes distribuidos en los 3 cantones de la provincia. 2 fiscalías especializadas, justicia juvenil y violencia de género. También cuenta con el Servicio de Protección a Víctimas y Testigos, con sede en el Cantón Francisco de Orellana. En la institución cuenta también con la Unidad Administrativa Financiera, la Unidad Administrativa de Talento Humano, la Unidad Administrativa de Gestión Procesal, la Unidad de Atención Integral y Flagrancia y, por supuesto, la Fiscalía Provincial de Fuero. Para dar inicio en el ámbito económico, se les hace conocer a ustedes que la Fiscalía Provincial de Orellana
se le asignó un presupuesto de $81,788 con 53 centavos. De este gran total, la Fiscalía ejecutó $66,192 con 21 centavos, que corresponde al 80,93%. Asimismo, la Fiscalía cuenta con un total de 47 servidores públicos, de los cuales 20 son de los equipos misionales y 21, de apoyo administrativo. Cuando hablo de equipos misionales, me estoy refiriendo a las fiscalías, las cuales 3 unidades fiscales están en forma íntegra, contando con agente fiscal, secretario y asistente. En la actualidad, 9 fiscalías se encuentran incompletos, lo que nos da un total de 12, que corresponde a la tasa de fiscales por cada 100,000 habitantes. Se debería incorporar entonces al menos 6 agentes fiscales para la provincia con sus equipos de trabajo para cumplir con los estándares latinoamericanos. Las acciones y resultados. En el eje de transparencia, que corresponde al fortalecimiento de mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, así como incremento de la efectividad en el control en la gestión misional, generando al mismo tiempo información y datos institucionales abiertos y puestos a disposición de la ciudadanía. En el espacio del fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción, la Fiscalía Provincial de Orellana, en el periodo 2024, obtuvo 74 sentencias condenatorias, debiendo señalar que 3,462 fueron las denuncias recibidas. Y asimismo, en este proceso y este periodo se han realizado 4 controles jurídicos de seguimiento. Y en estos casos, como forma de transparencia, hacemos eco a un caso de connotación social que ocurrió el 8 de noviembre del 2023, que fue de conocimiento nacional cuando sobre el puente del río Payamino, en el cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, aparecieron 2 cuerpos colgados sin vida que respondían a los nombres de Giovanni Wilfrido Delgado Orozco y Jefferson David Caicedo. Pues este expediente llegó a su final con una sentencia en la que Fiscalía incorporó 19 medios probatorios. El delito que se procesó y se investigó fue el delito de secuestro extorsivo, siendo procesadas 2 personas. De ellos, Carlos Efrén Solís Sinisterra fue sentenciado a 26 años de privación de libertad y el procesado Ramírez Chavico Neirer Ariel fue ratificado su estado de inocencia. También tenemos como una forma de transparencia y lucha contra la corrupción 2 casos que es necesario traerlos a este momento. Me refiero al caso que se sustanció en la Fiscalía Multicompetente a cargo del doctor Vicente Chamba Paucar. En este expediente, con las pruebas presentadas, el Tribunal de Garantías Penales de Orellana sentenció al ciudadano Vicente a 29 años y 4 meses. Lo declaró como autor del delito de violación en agravio de la señorita de iniciales MLVG. En este proceso, Fiscalía sustentó su acusación con base a los testimonios, pericias, informes de reconocimientos, entre ellos el del lugar de los hechos, examen ginecológico, pericia psicológica y testimonio anticipado sobre todo, justificando de esta manera la existencia material del delito y la responsabilidad del procesado de nombres Vicente. El caso. La víctima MLVG tiene discapacidad intelectual del 42%, misma que fue violada sexualmente por su primo de iniciales VEG
RV. Producto de esta agresión, quedó embarazada y dando a luz a una niña, que nació el 29 de julio del año 2020. Los hechos fueron repitiéndose en formas y ocasiones repetidas para finalmente cesar cuando la víctima cruzaba las 31 semanas de embarazo. Y en este momento, en este evento, sus familiares se percataron del estado de gestación, quien no pudo prestar resistencia a los actos agresivos. Como se determinó la pericia psicológica, en que la víctima no tenía la capacidad de consentir una relación sexual, precisamente por esta discapacidad intelectual que he señalado. Respecto a la información jurídica, Fiscalía procesó en base a lo que señala el artículo 171, inciso primero, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona este delito de violación. Se justificó además circunstancias agravantes, imponiéndose la pena de 29 años con 4 meses de privación de la libertad. Otro caso emblemático que Fiscalía trae a este momento se suscitó en el Cantón Loreto, a cargo de la doctora Adriana Jiménez. La Fiscalía obtuvo una pena máxima agravada de 29 años de privación de la libertad en contra de Daniel A.S., de 50 años de edad. En este caso, el procesado es o era un entrenador de boxeo. Se lo procesó por el delito de violación en agravio de un alumno de 13 años de iniciales TSJJ. Estos hechos ocurrieron en el mes de diciembre del año 2022 y fue en el mes de enero del año 2023 que por varias ocasiones se venía aprovechando de su relación de superioridad o de entrenador como profesor, quien lo amenazaba con expulsarlo de la federación si no accedía a sus peticiones sexuales. La Fiscalía Provincial de Orellana logró demostrar la responsabilidad del procesado, principalmente con los testimonios de los peritos médico, psicológico y de entorno social, quienes con su experiencia lograron que la víctima deje sus perjuicios y vergüenzas. Esto además reforzándose con el testimonio anticipado, quien contó al detalle todo lo sucedido. Sumado a ello, el reconocimiento del lugar de los hechos, más la prueba testimonial y documental. Este hecho alarmó a la población del Cantón Loreto, por cuanto esta persona es o era entrenador de boxeo de la Liga Cantonal, que trabaja diariamente con varios estudiantes de toda edad. En el eje de efectividad, la Fiscalía General del Estado dirige sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de los procesos de atención al usuario, cobertura y gestión institucional, con la finalidad de brindar acceso a la justicia penal. A continuación, voy a presentarles los 10 noticias crímenes que más han tenido connotación en la provincia de Orellana y se los ha clasificado por noticias de delito del tipo penal. Y tenemos que existe un total de 3.462 denuncias, los cuales han sido desglosadas en el siguiente rubro. En el tipo penal de robo existen 701 noticias de delito. Intimidación, 408. Violencia psicológica, 271. Delito de hurto, 235. Delito de estafa, 204. Por violación, 137. Abuso sexual, 131. Lesiones en accidente de tránsito, 124. Entre el delito de asesinato y homicidio se han dado 90 noticias de delito. Y por desaparición involuntaria, 78 casos. Como indiqué, las noticias de delitos fueron ingresadas en el año 2024. De este gran total de 3.462, 988 noticias de delito fueron archivadas. De las etapas procesales, 3.087 corresponden al estado
de investigaciones previas. De este gran total, 56 expedientes se encuentran en la etapa de instrucción fiscal y 74 sentencias condenatorias, como ya les había indicado. Y esto tiene que ver también con las audiencias. El total de audiencias convocadas en el año 2024 fueron de 1.421. De estas, 974 audiencias fueron realizadas. Asimismo, las que no se cumplieron fueron 447 y son por algunas razones. Pero cabe destacar que ninguna de estas no se cumplió por fiscalía, es decir, la institución a la cual estoy representando estuvo presente en cada una de ellas. Asimismo, de estas audiencias, gestión procesal ha hecho un monitoreo de 53 audiencias. Me corresponde ahora referirme al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en el proceso penal, SPA. En este año 2024, el Servicio de Protección brindó atención a 48 personas en la provincia. Personas protegidas activas, a la fecha, son 48. De este porcentaje, de este número, 15 son varones y 33 son mujeres. Pero es también necesario traer como una forma de resumen cuáles son o cuáles fueron los delitos de mayor incidencia en las personas protegidas. Y tenemos, por ejemplo, que 12 corresponden al delito de intimidación, 8 personas protegidas en los delitos de asesinato, 5 personas protegidas en el delito de extorsión y 23 personas por el delito de violación. Es decir, existe en este total 38 víctimas directas, 3 víctimas indirectas, 5 testigos y 2 se encuentran en calidad de otros participantes en el proceso penal. Las principales acciones que ha emprendido el Servicio de Protección a Víctimas y Testigos de la provincia de Orellana se encuentran entre las principales. Se ofrece apoyo psicológico a las víctimas para mitigar los efectos de la experiencia del delito y facilitar su recuperación y el acompañamiento y contención a las diligencias que son convocadas las personas protegidas. En los casos que se requiere, se activa y gestiona los servicios psicológicos e incluso psiquiátricos en el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, se brinda asesoramiento legal para garantizar que las víctimas y testigos tengan acceso a la justicia y puedan ejercer sus derechos. Durante el año 2024, del mes de enero al mes de diciembre, se realizó la entrega de 25 kits de alimentos y 23 kits de aseo, mismas que están encaminadas a satisfacer las necesidades socioeconómicas que vulneren a una persona protegida y su entorno familiar, claro, como consecuencia del delito y su participación efectiva en un proceso penal. Asimismo, se coordinó operativos de traslado, seguridad y protección a las personas protegidas con la finalidad de salvaguardar la integridad física de acuerdo a su nivel de riesgo a consecuencia de su participación en el proceso penal. Se realizan coordinaciones además con las instituciones públicas que conforman la estructura externa, como es MIDUBI, MIES, Junta de Protección de Derechos, Ministerio de Salud Pública y otras instituciones de la sociedad civil. Es importante dejar en claro, y con respecto a los delitos de violencia contra la mujer o el núcleo familiar, que en este año 2024 que concluyó, existieron 726 noticias de índole sexual. De este gran total, 288 corresponden a violencia psicológica, un delito de violencia sexual, pero esto es dentro del espacio del núcleo familiar. 4 delitos de femicidio, 157 por delito de abuso sexual, 28 noticias de delito por el delito de acoso sexual, 166
noticias por el delito de violación y 82 por violencia física. Estas noticias del delito se encuentran atendidas a través de las fiscalías multicompetentes que se encuentran en el cantón La Joya de los Hachas y el cantón Loreto, así como la fiscalía especializada en el cantón Francisco de Orellana, como lo señalé anteriormente. Sin embargo, en la Fiscalía Provincial de Orellana también existen 9 fiscalías multicompetentes que se encuentran conociendo este tipo de delitos. Se han recibido también 17 denuncias en el formulario online y las acciones realizadas dentro de este ámbito ha sido en primer lugar la coordinación con la Unidad Judicial de Violencia para el otorgamiento de medidas de protección de manera inmediata y oportuna. Y además se ha coordinado interinstitucionalmente para atender nudos críticos con la finalidad de mejorar la atención a víctimas de violencia de género. Y en este mismo espacio se han practicado algunas pericias en todos los espacios y fiscalías que cuenta la provincia de Orellana. De ellas tenemos, por ejemplo, peritajes psicológicos, 250, peritajes médico-legal, incluye ginecológico y complementarios, 830 peritajes. De entorno social, 326, y se han cumplido audiencias de distinto índole en la Cámara de Gesell en un número de 62. Existen 66 casos de desaparición de personas. Y cuando hablábamos de Cámara de Gesell, la Fiscalía Provincial de Orellana cuenta con una cámara. Asimismo, en el espacio de actos administrativos, en el año 2024, 31 casos son por muerte no delictiva, 5 por vehículos retenidos, 88 casos que corresponden a actos fiscales administrativos, 35 procesos de revenido químico, 22 allanamientos por distinta índole y 87 por delegaciones que vienen de otras provincias. En cuanto a las actuaciones de delitos flagrantes que se han dado en el año 2024, podemos desglosar que el mayor número se ha dado en el cantón Francisco de Orellana, con un porcentaje de 276 delitos flagrantes. El cantón Loreto, en el año 2024, nos ha presentado 45 delitos flagrantes, 49 en el cantón La Joya de los Hachas y 6 casos por delitos flagrantes en el cantón Aguarico. Existe también en este proceso un caso relevante que es oportuno traerlo a esta rendición de cuentas que fue sustanciada en la Fiscalía 5 a cargo del abogado Fabricio Zambrano. La Fiscalía en este caso obtuvo una pena privativa de libertad de 22 años al autor de asesinato en una investigación que concluyó en la que se demostró que Paqui Osvaldo J.A. asesinó a Pedro T. la madrugada del 20 de marzo del 2024. Las pruebas presentadas en audiencia de juicio fueron determinantes para que el Tribunal de Garantías Penales de Orellana lo condene a cumplir 22 años de privación de su libertad. Y uno de los elementos probatorios fue el testimonio de la dueña de la licorera que indicó que la noche del 19 de marzo del año 2024, 2 hombres se acercaron a comprar cerveza, pero esta persona no les vendió porque ya estaba muy avanzada la noche. Sumado a ello, se presentó otros testimonios de vecinos que lo vieron con la víctima, desvirtuando así la teoría de defensa del procesado, quien afirmaba que el ciudadano esa noche salió a pasear con su novia al malecón, pero no se percató que todos estos negocios en esta fecha se encontraban cerrados. Eso nos señala como la última persona que estuvo con Pedro T., quien fue ultimado de varias puñaladas, dijo el señor fiscal del caso en la audiencia, quien también presentó los testimonios de los agentes investigadores, el testimonio de quienes realizaron el levantamiento del cadáver,
testimonios de las personas que hicieron la inspección ocular técnica, entre otras pruebas periciales. Por orden de los jueces, el sentenciado debe cancelar la suma de $20,000 de los Estados Unidos y como reparación integral a la víctima familiar de la víctima. Asimismo, se lo condenó a pagar una multa de 800 salarios básicos unificados a la Administración de Justicia. Este caso se lo procesó y se lo sentenció por el delito de asesinato, tipificado en el inciso primero, numeral 4 del artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, que determina la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. La relevancia de este mensaje, de este caso, conlleva a que los casos de asesinato que han venido ocurriendo en la provincia de Orellana en el año 2024 están siendo procesados conforme se va alimentando el proceso. Se están obteniendo sentencias condenatorias, lo que significa que este tipo de delitos no se encuentran quedando en la impunidad. Finalmente, para ir avanzando en este proceso de rendición de cuentas, corresponde al eje de innovación. Se refiere a la reestructuración de procesos administrativos y misionales a través de la gestión de talento humano y de recursos apoyados en la tecnología y en la cooperación interinstitucional. Por ejemplo, habíamos manifestado en un inicio la ejecución del presupuesto y que de ello se había ejecutado el valor de $66,192,21, de los cuales $32,562,82 fueron procesados mediante el catálogo electrónico. Asimismo, en los procesos de contratación pública, $15,708,83 fue a través de órdenes de compra de ínfima cuantía. $11,297,20 fue destinado a los arriendos de las instituciones que son parte de la Fiscalía y $6,621,36 en servicios básicos. Quiero agradecer a todos ustedes por la atención brindada y a nombre de los servidores públicos de la Fiscalía Provincial de Orellana, nos comprometemos a seguir en esta tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora pasamos a las preguntas que se hayan podido generar en este informe. Tiene la palabra el señor Efrén Alexander Morocho Guam. Por favor, active su cámara y micrófono para realizar la pregunta. Muy buenas tardes con todos. Mi pregunta es, ¿por qué no se mejora la infraestructura de la Fiscalía y no hay personal que atienden en las oficinas? Muchas gracias por la pregunta, muy oportuna y gracias. Efectivamente, su afirmación es la correcta. Durante los años anteriores se ha estado gestionando a la Fiscalía General del Estado y a su vez al Ministerio de Finanzas que pueda incrementar el presupuesto para que el funcionamiento de la Fiscalía Provincial de Orellana sea acorde a las necesidades de la población. Tomando en cuenta el estado climático que viene afectando, eso obviamente dificulta la atención y la buena presentación de la institución. Sin embargo, como es de su preocupación, seguiremos insistiendo a las oficinas centrales que puedan proveer del presupuesto necesario para una mejor atención de calidad. Gracias, Efraín. Muchas gracias por su pregunta. En este momento tiene la palabra el señor Kevin William Moncada Choes. Por favor, active su cámara y su micrófono para realizar la pregunta. Buenas tardes con todos. Mi pregunta es sobre el SPAC. De pronto quiero saber si la provincia de Orellana cuenta con los recursos económicos suficientes y personal capacitado para brindar una asistencia y protección adecuada a las víctimas del delito de carácter sexual. Muchas gracias. A la fecha, la Fiscalía Provincial de Orellana está insistiendo para que se pueda proveer
de un analista provincial para el Servicio de Protección de Víctimas y Testigos. Sin embargo, el Servicio de Protección cuenta con 3 personas a la fecha que están plenamente capacitados en temas, por ejemplo, de psicólogo, trabajo social, analista jurídico, que están cumpliendo una tarea muy importante e interesante para cubrir las necesidades de las personas que se encuentran protegidas con el presupuesto que es asignado en forma anual. En este momento tiene la palabra el señor Cristian Javier Estrada Gualoto. Por favor, active su cámara y micrófono para realizar la pregunta. Buenas tardes con todos. ¿Qué gestión ha realizado para cubrir los puestos vacíos del personal? ¿Qué es un incidente para que se retrasen en el despacho de escritos de impulso de investigación e investigaciones previas? Muchas gracias y en este momento quiero agradecer esta pregunta y de paso invitar a los profesionales del derecho de la provincia de Orellana para que cuando la Fiscalía Provincial requiera de personal, postule, porque es un requisito muy importante, de acuerdo a la ley amazónica, que los servidores públicos que ingresen a laborar en la institución, en primer lugar, sean residentes en la provincia de Orellana. De ahí deben cumplir ciertos perfiles, experiencia para poder cumplir estos espacios. Constantemente estamos llamando para que puedan las personas interesadas, capacitadas, profesionales en el derecho, sobre todo, entrar a participar y ser parte de la familia de la Fiscalía Provincial de Orellana. Esto nos permitirá cubrir las necesidades que se encuentran pendientes a los usuarios. Muchas gracias. No tenemos más preguntas en línea. Para las personas que han dejado sus inquietudes en Facebook, estos serán respondidas en el informe posterior. Muchas gracias por su asistencia. La Fiscalía de Orellana tiene como misión garantizar el acceso a la justicia de la sociedad, por lo que con su apoyo, interpelación y sugerencias, crece, mejora todos los días. Será hasta una próxima oportunidad. Sulpaki, Dios te bendice.